Bueno, hoy, em, antes de empezar, em, yo quería que vieran, porque me pareció muy ingenioso y muy bien pensado, un trabajo de Andrés Venegas, que esta es una forma en la que hizo su trabajo de investigación, que además permite que se transforme en un recurso. Y nada, me pareció muy lindo y cuando las cosas están bien hechas creo que es importante reconocérselo a la gente, ¿verdad? Entonces, nada, me pareció un lindo trabajo de Andrés. Eh, que no está, es Andrés Venegas. Ese es el problema cuando uno hace una pregunta inteligente o hace un muy buen trabajo. Entonces el profe se da cuenta cuando no están. Este, y bueno, es que puede ser que haya varias gente que está en las jornadas, porque hoy son las jornadas de filo. Entonces, bueno, vamos a hacer la clase. Este, bueno, entonces, no, pero las jornadas empiezan a las 10:30. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a hablar de va a ser la última clase sobre el Jaúl de Max Jiménez para luego pasar al garbeísmo, que ahí la tarea que tienen asignada es, además de leer el texto de Meléndez y Queens Duncan, ver en mediación virtual hay un documental que, que hay que ver sobre, se llama The Boat, el bote, el barco perdido, que es un documental de Jasmine Ross y de Fabio Capelli, sobre el Black Star Line, sobre el proyecto político del garbeísmo, que es un documental sobre Limón. Eso estoy inspirado en, ese documental luego inspiró un libro que se llama La Flota Negra, ¿verdad? Eh, ok, entonces, hablando propiamente sobre el Jaúl, ¿verdad? No, perdón, esto tendría que estar más por atrás. Ok, entonces, cosas por las que Max Jiménez debería estar en la sección de filosofía. El impulso a la idea de hacer una obra total, por ser el filósofo del aforismo, en mi opinión es uno de los grandes pensadores trágicos del país. Desde el punto de vista de su pintura hay una meditación sobre lo afro, que es muy importante. Este, eh, es parte de las vanguardias estéticas del siglo XX, ¿verdad? Que es toda una filosofía del arte. Es parte de las meditaciones que podríamos hacer sobre las relaciones entre Cuba y Costa Rica, bueno, con mucha gente, con Martí, con Maceo, con Zambrana, ¿verdad? Eh, También, mi opinión, esto lo podríamos ver adelante, es que eh, nosotros podríamos considerar al Jaúl como la primera distopía costarricense. Una cosa interesante, que, bueno, otro de los cursos que yo dicto es pensamiento utópico, es otro de los temas que me gusta estudiar. Eh, y una cosa curiosa que siempre me quedaron las dudas es
¿Por qué en Costa Rica hay tan pocas utopías? ¿Verdad? Tan pocas novelas políticas. De hecho, hasta hace relativamente poco yo consideraba que no habían utopías políticas en Costa Rica. Ya luego, escurcando bien, sí hay una novela curiosamente, de una de las hermanas Ferraz, ¿verdad? Hay dos hermanos Ferraz famosos en Costa Rica, Vicente Ferraz y Valentino Ferraz, hay una escuela en Guadalupe, si alguno de ustedes es de Guadalupe, puede ser que haya estudiado en esa escuela, la Valentino Ferraz, que son liberales que derrapan en anarquistas, digamos, un poco, pero hay una novela que es la novela de la hermana, que es muy poco conocida, para variar, digamos, que las mujeres sean menos conocidas que los varones, pero entonces una de las hermanas de los Ferraz escribió una utopía, una novela utópica, que es muy poco conocida y se considera una de las primeras novelas de Costa Rica, por cierto. Pero mi opinión, además de esto, que es un poco anecdótico, es que curiosamente la primera es más conocida la distopía que la utopía en Costa Rica, ¿verdad? Porque yo creo que hay dos razones. Me parece que el Jaúl claramente es una distopía porque una distopía bueno, una utopía es una especie es una optimización de los rasgos humanos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en generales o en algunos otros cursos tuvieron que leer utopías como la utopía de Tomás Moro, ¿verdad? O como la Ciudad del Sol de Campanella, o como la República de Platón, si ha leído eso. Entonces, digamos, hay una idea que hay unos rasgos humanos que son los que hay que optimizar para construir una sociedad perfecta, ¿verdad? La cooperación, la felicidad, la libertad, ¿verdad? El orden. Y, por ejemplo, en Francia, uno puede encontrar, no sé, 16.000 utopías distintas, ¿verdad? De todo tipo. Es una sociedad que produjo muchas utopías sociales. En Italia también, en España también. En Costa Rica menos. Y mi opinión es porque aunque existe esta novela utópica de una costarricense española que es muy poco conocida, solo los especialistas la conocen, en realidad la verdadera utopía costarricense es su propia historia nacional. Yo creo que por eso es la confusión. Porque la historia nacional es presentada como una de las formas utópicas que es la Arcadia, ¿verdad? La Arcadia tropical. Entonces, que es la tesis de Flora Ovares, por cierto. Entonces, la utopía es el pasado, ¿verdad? No es una utopía del futuro. El pensamiento utópico costarricense lo que dice es, lo mejor que nos podría pasar a nosotros es regresar al pasado, ser como antes, ser como fueron los abuelos, ¿verdad? Es una utopía conservadora. Y lo mejor del país no está en el futuro, lo mejor del país está en el pasado, ¿verdad? Y ese pasado, que es un pasado utópico, porque el pasado real no fue así, se confunde con la historia nacional, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dicen la historia nacional, nos están contando en realidad una utopía, ¿verdad? Que es la utopía de la sociedad de pequeños campesinos, labriegos, pacíficos, ¿verdad? Enmontañados, que no es así la historia real del país, pero así como se presenta, tiene todas las características de una utopía, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es que el pensamiento utópico no floreció mucho en Costa Rica, ¿verdad? Hay que esperar hasta los años 90 para que eso sea así. Y es porque la utopía costarricense es su historia oficial. Y la forma fundamental de la utopía en Costa Rica es una forma de la utopía conservadora, que es la Arcadia, es el regreso al pasado, a un pasado idílico y pastoril, pacífico, que siempre es nuestro mejor momento. Y eso está muy anclado en nuestra historia nacional, la idea que lo mejor de nosotros está en el pasado.
y que si queremos salir hacia el futuro tenemos que volver a traer ese pasado al presente, ¿verdad? Por ejemplo, durante esta crisis, durante esta última crisis política, Carlos Ricardo Benavides, el jefe de Liberación Nacional, decía, no puede ser que los herederos de Figueres, Sanabria y Mora no nos podamos sentar ni siquiera a la mesa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir él? En la imaginación de él, lo que hubo en el pasado fue que estos tres señores en algún momento se sentaron a hablar y construyeron un país diferente, armónico, pacífico. Eso no fue lo que pasó realmente en el pasado, pero así opera la imaginación política, ¿verdad? Es decir, lo mejor de nosotros es lo que ya pasó. La generación no de los padres, sino de los abuelos, más atrás todavía, ¿verdad? Eh, pero justamente por ese peso de la historia real entendida como utopía, la reacción de Max Jiménez es construir lo que podríamos llamar es una distopía, la primera, que es, porque el Jaúl también es una maximización de los rasgos que se consideran característicos de la nacionalidad costarricense, pero maximizados hacia su aspecto negativo, ¿verdad? Es decir, es el labriego sencillo maximizado en su forma más brutal, más aislada, ¿verdad? Es la Arcadia, pero la naturaleza exuberante, pero en su forma eh, más densa, más mortal, ¿verdad? Pues tiene esa idea. Y es uno de los grandes críticos de los mitos nacionales, de la mitología nacionalista, ¿verdad? Junto con Yolanda Oreamuno, ¿verdad? Él me parece que son los dos más agudos de los críticos nacionales, más Yolanda Oreamuno que él, por un aspecto que luego lo hablaremos cuando veamos a Yolanda Oreamuno, pero digamos, él y Yolanda Oreamuno son como de los dos fundamentales. Eh, Y bueno, por esta reflexión que me parece interesante del exilio forzado y autoinducido de todos los grandes intelectuales de la primera parte del siglo XX, ¿verdad? Es decir, el exilio forzado o inducido como parte de las instituciones políticas y la vida cultural del país. Entonces, eso para concretar las razones, ¿verdad? Fíjense, en relación con Unamuno, Yolanda Unamuno, por ejemplo, considera, además, en un texto que tiene sobre él, que no lo vamos a leer en el curso, pero lo pueden buscar, eh, que se llama Max Jiménez y nosotros. Dice, no se ha dado cuenta los costarricenses que Max Jiménez fue el primero que escribió en nuestro país una novela completa, con médula, organización y desarrollo de novelas sobre el campesino y su ambiente. Me refiero al Jaúl. Entonces, en la tesis de Yolanda Oreamuno, el primer novelista real que tiene el país es Max Jiménez. La primera novela que hay. Eh, en Yolanda Oreamuno, obviamente, es una valoración estética, tiene que ver con su concepto de lo que es la belleza y cómo está construida. Pero sí tiene que ver, además, esto es una cosa pues, de filosofía, pero también de estética, digamos, de pensamiento sobre lo bello, tiene que ver con una reflexión sobre la técnica de la escritura, ¿verdad? Tanto Max Jiménez como Yolanda Oreamuno van a ser innovadores en el sentido de una renovación de la técnica de la escritura, eh, en contra, digamos, de la tradición costumbrista, la tradición realista costumbrista, que ha sido la dominante en Costa Rica, ¿verdad? En general, eh, la novela costarricense es realista, realista o de realismo histórico, las mejores novelas son así. Hay algunas que no son así, ¿verdad? Eh, pero la trama mayor es así. Eh, También en otro ensayo de ella, Max Jiménez y los que no están, dice, no nos hemos dado cuenta que Max Jiménez fue el primero que escribió un ensayo filosófico lleno de aguda crítica con el concepto y bajo las formas literarias más modernas, desconcertando con él las letras más nuevas. Me refiero al Domador de Pulgas. Y ahí yo también tendría acuerdo que el Domador de Pulgas es una especie de novela filosófica, de ensayo filosófico, ¿verdad? Que tiene que ver con las relaciones de los seres humanos con el mundo, con el cosmos, es una crítica a la religión. El domador de pulgas es la historia de un domador de pulgas, de un tipo que tiene un circo de pulgas. No sé si ustedes saben que existe tal cosa, pero existen circos de pulgas.
este, que se apiada de sus criaturas, eh, y deja que las criaturas vivan en él, ¿verdad? Que las pulgas vivan en él, hasta que finalmente, no les voy a contar el final para que se lo lean. Eh, pero, pero bueno, es como un ensayo filosófico también, ¿verdad? Eh, y en relación con por qué salió tan peleado del país, esta autora, Carla Arce, esta es una parte que yo no he podido todavía confirmar con precisión, la asociación de los eventos, lo que lo estoy tomando de un ensayo de Carla Arce que se llama El domador de pulgas, de Max Jiménez, una aproximación a su pensamiento filosófico. Y en este ensayo, Carla Arce sostiene que la razón, lo que lleva, la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Es este evento donde se presenta la obra de Max Jiménez en la universidad, ¿verdad? Max Jiménez vive entre 1900 y 1947. La universidad se funda en 1940, ¿verdad? Es decir, estamos en los primeros años de la universidad. Eh, y lo que parece es que un grupo de estudiantes de ingeniería intentaron destruir una de las estatuas de Max Jiménez, que le había regalado a la universidad que estaba empezando en ese momento, ¿verdad? Y de sus esculturas y su contacto con el público costarricense queda el desagradable incidente que protagonizó su maternidad, que es una de sus obras, al ser exhibida en la Universidad de Costa Rica, y el agravio que sufrió a los mismos estudiantes al burlarse de estos y colocarle objetos inapropiados para manifestar su incapacidad o tal vez su impotencia en reconocer el esfuerzo creador de Maximus. Entonces, este hecho fue como el que detonó la salida, ¿verdad? Definitiva de Max Jiménez del país. Y bueno, yo creo que ahí tendríamos que meditar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque, yo creo que no basta la clave genio incomprendido para leer a Max Jiménez, ¿verdad? Como esta cosa de, bueno, es que es un tipo muy creativo, muy adelantado para su época, y la gente no lo supo entender, pero ya ahora nosotros, que somos gente moderna, cultivada, que ya pasamos por el proceso de globalización, que, que podemos ir a hacer compras a Miami, ¿verdad? Ya no nos pasa eso con Max Jiménez. O sea, esa es la vieja Costa Rica, eh, digamos, rural y primitiva y ¿no? pedestre, pero en la nueva Costa Rica ya eso no pasaría, ¿verdad? Eh, y a mí me parece que no. Lo que me parece, como ya les había dicho, es que el mensaje, la crítica de Max Jiménez es tan ácida y tan al núcleo de los mitos fundacionales del país, que la hace básicamente inabsorbible, salvo que se le considere una fantasía, una ficción, es la única forma. ¿Verdad? Que es como nosotros lo recibimos, ¿verdad? Es decir, si leemos el Jaúl no en una clave de una novela que es un diagnóstico sobre las condiciones reales de la vida social, de la sociabilidad, de la actitud, de la forma de ser de los costarricenses, y lo leemos como una ficción, ¿verdad? Como un viaje, ¿no? De una persona muy fantasiosa y muy imaginativa, ¿verdad? Pero en el fondo, eh, alejado de la realidad, ¿verdad? Es decir, en esa clave, pues entonces nos es más asumible porque no nos implica nada, no nos implica ninguna autocrítica, ¿verdad? Eh, entonces a mí nunca me ha gustado la clave esta de genio incomprendido, ¿verdad? Me parece que no explica nada, me parece que es autojustificador. Este, y lo que me parece más interesante del evento es la mistificación que hay en la universidad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero ese evento no aparece dentro de la historia de la universidad. De hecho, yo tuve que esculcar mucho porque me interesaba más que menos.
para saber qué fue lo que pasó. Yo solo sabía que había pasado algo y que el tipo se había enojado mucho, pero nunca había entendido qué era el evento. Y lo que llama la atención, fíjense, es que nosotros siempre asociamos la universidad como un proceso de modernización de Costa Rica. Es decir, que la universidad, Costa Rica pasó sin universidad la mayor parte de su vida republicana, ¿verdad? De hecho, la mayor parte del tiempo que ha existido Costa Rica no ha tenido universidad. Este, y la universidad aparece como un centro, se supone, ¿no? Un centro de alta cultura, como un centro de modernización cultural, como un centro civilizatorio del país, pero fíjense lo que aparece cuando hay una exposición, digamos, del artista más de vanguardia que tuvo el país. La reacción es una reacción no sé, violenta, burlista, choteadora, ¿verdad? De gente que no comprende el, el, el arte y además le parece que tiene el derecho, el título, ¿verdad? La prerrogativa de poder destruir la obra o burlarse de la obra, ¿verdad? Eh, y es un comportamiento que no tiene que ver con un ambiente campesino y pedestre, porque la universidad está en el centro de la ciudad. Y es más bien el centro de las clases urbanas educadas, ¿verdad? No es un comportamiento de campesinos que se agarran a machetazos en medio de la montaña, como de aquí de Echeverría, ¿verdad? No es eso, no es el Concho el que hizo eso en la universidad, sino que son los estudiantes universitarios, ¿verdad? Que son los que además nosotros consideramos que fueron la generación fundadora de la Segunda República. En los primeros 4 años, los primeros 7 años de la universidad, es donde estudian Alberto Cañas, donde estudia Rodrigo Facio, donde estudia Carlos Mujer Faro, ¿verdad? Son la generación esta como de leyenda que tiene el país, ¿verdad? Y esa es la generación que hizo eso contra Maximénez, ¿verdad? Entonces, habla de otra cosa, me parece. Habla de una sociabilidad que no es una cosa solo de Concho, sino que es transversal a toda la vida social. Y además habla de la propia historia universitaria, ¿verdad? Porque esa historia no se conoce mucho en la universidad. Y la universidad no ha reparado ese daño. O sea, no hay ningún lugar que recuerde ese evento, que nos haga reflexionar sobre ese evento. Por ejemplo, sabiendo eso, la Facultad de Ingeniería debería tener, no una, varias obras de Maximénez, ¿verdad? Eh, y haberle reparado ese daño y esa frente que es inaceptable. Digamos, nadie de nosotros nunca consideraría hacer eso hoy, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, por más que a uno no le guste un determinado autor o una determinada obra de arte, no haría eso, ¿verdad? No puede protestar contra que ponga esa obra de arte porque le parece fea, porque le parece dispendiosa, porque le parece, no sé, eh, porque le parece un monumento a alguien que no se justificaría que lo tuviera. Eso puede pasar en la universidad, es perfectamente posible. Pero no pasaría lo que describe Yolanda Oriamuno, que es una burla, una chota, sin más, ¿verdad? Que no parece que tenga que ver con una oposición ni a las ideas políticas ni a las ideas filosóficas de Maximénez, ¿verdad? No parece ser eso. Es como una reacción de la sociabilidad profunda en contra de algo que no conoce y que le parece inapropiado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el diagnóstico que hace Maximénez en El Jaúl, que es un diagnóstico que uno podría considerar literario, se confirma en la vida social. El comportamiento de los estudiantes de ingeniería en los años 40 es un comportamiento bastante similar al que se narra de los campesinos en el Jaúl, un comportamiento bastante parecido, ¿verdad? Entonces no es una novela de ficción, puede ser que sea una novela, pero es una novela que capta muy bien cuáles son nuestras formas culturales, nuestra sensibilidad, bueno, lo de los años 40 por lo menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que también la dificultad y la razón por la que Maximénez tardó tanto en ser rehabilitado en la cultura oficial del país es porque estudiarlo a fondo implica poner en paréntesis, digamos, levantar el velo del mito de la generación dorada costarricense, ¿verdad? De la generación de los años 40, que es la más idealizada de todas las generaciones intelectuales.
del país, ¿verdad? Entonces, eso una o la otra, ¿verdad? Entonces, ya sobre el Jaúl, mi idea del Jaúl es que es una novela filosófica, en realidad, que es una distopía, que es el primer gran lanzado de guante en contra de uno de los grandes mitos nacionalistas, que es el de los labriegos sencillos, ¿verdad? Yo creo que hay dos grandes novelas que ponen en tela de juicio esa imagen del labriego sencillo. Una es El Jaúl, la otra es Juan Varela, de Adolfo Herrera García, ¿verdad? Eh, pero que nosotros no las asumimos como un diagnóstico de la vida social. Ese es el problema. No pasaron a la historia como eso. Pasaron a la historia como una especie de visión desencantada de la vida social, como de tragedia sobre la condición humana. No es un diagnóstico de la vida social, sino como una tragedia de la condición humana. Entonces, eso le lima mucho su potencia social y política. La otra cosa, para que vean, porque es que Maximénez no deja como institución con cabeza, ¿verdad? Es decir, es una crítica, digamos, a todo meter, a todas las instituciones, no hay una que se salve. Por ejemplo, ¿por qué uno podría decir, bueno, pero la universidad podría ser un refugio para alguien así, ¿verdad? Y no, más bien él, bueno, primero tuvo un enfrentamiento feo al final de su vida con la cultura universitaria, que fue el definitivo para irse del país, no contra los conchos, de los que ya no esperaban nada, sino con los universitarios, ¿verdad? Pero dice, por ejemplo, al puro inicio del Jaúl, mi libro no se produce en antesalas, sino en barriales, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hace es tomar una distancia de la vida burguesa. Mi libro se produce entre los barriales, entre el fango. Esa imagen, ya les había dicho, la imagen del barrial y del fango es la imagen que más aparece en los pensadores trágicos costarricenses. Aparece Maximénez, aparece Mario Sancho, aparece Jorge Bolio también, ¿verdad? Yo creo que por lo que he podido escribir, por lo que he podido leer, ¿verdad? Aunque, perdón si hago ¿cómo se dice? Un anacronismo. Por lo que he podido ver de algunos colegas, me parece, algunas personas un poco se sienten así en este periodo de la vida social costarricense, que la idea del fango, eso se los había explicado, no es el fango real, aunque en Costa Rica hay mucho fango. Yo no sé no sé dónde viven ustedes. Un segundo. Un segundo. No. Perdón, es que Alicia estaba llamando y no sabía qué era. Donde yo de niño vivía en Coronado, estudié en Moravia, ¿verdad? Y una de las características de ese tramo que va de Coronado a Moravia es que no importa qué pasara, si era octubre, uno llegaba lleno de barro siempre a la casa, ¿verdad? Porque hay barro por todos lados, ¿verdad? En todas las aceras, en todas las alcantarillas, ¿verdad? Es imposible mantenerse limpio. Entonces, el fango es una cosa que uno está acostumbrado en el país porque hay mucho barrial, hay mucha montaña siempre. Los caminos son malos y las aceras son inexistentes en el país hasta nuestros días, ¿verdad? Eh, pero no están hablando del fango real, ¿verdad? Sino que es un fango como metafísico, ¿verdad? Es como una mancha que cae sobre todo el mundo. Como que todo el mundo está embarrialado, todo el mundo de alguna forma contribuye a un estado trágico y decadente de cosas, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Eh, y esa idea está en Maximénez, está en Mario Sancho, está en Jorge Bol, en los tres está, ¿verdad? Sobre todo
referenciado a la dictadura de los Tinoco, que consideran como el punto más bajo, digamos, de la vida social costarricense. Para él la vida académica es una vida inauténtica, ¿verdad? La universidad no existía cuando Max Jiménez, o sea, solo los últimos años, pero había facultades, había algunas facultades, había algo parecido, había una casi universidad, una proto-universidad, pero a él la vida esa le parece inauténtica, le parece falsa, ¿verdad? La vida del profesor universitario y del maestro, digamos nosotros. Y aquí hay un punto que tienen que, esto es importante, esto, subrayenlo y esto, porque vamos a ver el contrapunto con Constantino Láscaris, cuando le damos a Láscaris, ¿verdad? Que es como el fundador de la filosofía institucional costarricense, ¿verdad? Este, y en Láscaris, y eso es un poco la saben, toque, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, en Láscaris la montaña es la fuente de todas las virtuosidades costarricenses, que fue la tesis que se impuso en la filosofía costarricense, ¿verdad? Ustedes van a encontrar eso en Láscaris, van a encontrar eso en Abelardo Bonilla, van a encontrar eso en José Obdulio Cordero, van a encontrar eso en Francisco Barahona Jiménez, en toda la primera generación de filósofos costarricenses, hay una relación entre las virtuosidades nacionales, las virtuosidades que se consideran nacionales, ¿verdad? El país democrático, el país de clase media, el país de la pequeña propiedad rural, el país de gente blanca y por blanca racional, ¿verdad? Eso está asociado a la montaña, al enmontañamiento, ¿verdad? La montaña es una especie de valor. Y en la historia nacional, la montaña es una categoría filosófica. Existen montañas reales, geográficas en Costa Rica, pero en la historia del pensamiento, la montaña y el montañamiento son categorías filosóficas, ¿verdad? Son conceptos, metáforas que intentan explicar el país, ¿verdad? Eh, y en el Jaúl, la montaña es una de las cosas más importantes que pasa en el Jaúl, ¿verdad? La montaña es un sujeto activo del cuento, ¿verdad? La montaña es lo que se traga todo, ¿verdad? Es la fuente del fango, pero es también lo que tiene encerrado alrededor a San Luis de los Jaúles. Y yo no sé si ustedes se fijaron, esto es muy importante en la novela, en el Jaúl, nada pasa fuera de San Luis de los Jaúles. Eso es muy importante, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, el Moto, donde al final, la escena final del Moto es como la escena de los caminos que se abren, ¿verdad? Que eso es como muy Emil Solá, porque siempre que en una narración, ¿verdad? En la parte final es como el camino que se hable, ¿verdad? O el héroe que se retira, ¿verdad? Solitario en medio de los caminos hacia otro lado. La sensación que uno le da es la sensación de futuro, ¿verdad? De aventura, que hay otro lugar, hay un lugar donde las cosas van a ser diferentes, donde se puede empezar de nuevo, donde va a haber otra nueva aventura. Esa es la sensación. Eh, o sea, una sensación de continuo, de progreso. En San Luis de los Jaúles no hay progreso, no hay progreso. Nada, no hay progreso dentro de la historia misma y no hay nada fuera de San Luis de los Jaúles, ¿verdad? No hay una sola escena de la novela que ocurra fuera de ese pueblo. No hay nada fuera del pueblo, ¿verdad? Hay gente que llega al pueblo, pero no hay nada fuera de él, ¿verdad? Hay gente que llega a la ciudad, al pueblo. El profesor, los políticos, ¿verdad? Pero no, nadie sale de ahí, ¿verdad? Entonces es una historia cerrada. Eh, Fíjense que Max Jiménez, la montaña es un concepto terrible, es una cosa de que se hace referencia a lo fatal. Dice, la montaña pierde cielo, ¿verdad? El poder del paisaje es terrible. La montaña es la fuente de la muerte, ¿verdad? Es una naturaleza poderosa, es una naturaleza que aplasta a la gente, ¿verdad? Es una montaña todopoderosa, a la montaña todo le pertenece, ¿verdad? Y representa como una fuerza irresistible, como una fuerza del destino, ¿verdad? Así como en medio de la montaña muere el buey al inicio de la historia, al final de la historia muere el chunguero, ¿verdad? En la misma montaña, ¿verdad? Eh,
Y al inicio aparece la imagen esta del, fíjense que aparece otra vez, como había dicho, también aparece Maximénez, el destilador de montaña, ¿verdad? La saca, como una metáfora de una especie como de libertad primigenia frente al Estado, ¿verdad? Y también como una representación de la forma más pura y más brutal de las costumbres plebeyas, ¿verdad? Aparece de la misma forma. En la historia, en el Jaúl, el campesino se transforma en una bestia, o ya lo era, ¿verdad? Es una historia circular, porque inicia con la muerte del buey y termina con la muerte del chunguero, ¿verdad? Y termina con los bramidos, empieza con los bramidos del buey y termina con los aullidos de los hijos del chunguero, ¿verdad? Es decir, los seres humanos aparecen como bestias, como animales en el sentido malo del término, no en el sentido bueno del término, sino en el sentido malo. En este sentido, uno podría pensar en otras historias así sobre transformaciones, ¿verdad? Sobre descubrimientos como La llamada de la selva de Jack London, que es, ¿verdad? El proceso en el que un perro se transforma en un lobo, o sea, se da cuenta que en realidad es un lobo, ¿verdad? Pero sin esta idea de la libertad natural, que es tan importante en Jack London, ¿verdad? Entonces, la montaña es una especie como de terror primordial en la historia, ¿verdad? No es una fuente de virtud, sino que es la fuente de la muerte, ¿verdad? Desde el punto de vista del tiempo que construye la novela, y esto es muy importante para defender, digamos, mi tesis de que estamos en presencia de un pensador trágico. La chicharra, Chris, la chicharra de Yolanda Oremono, no entiendo el comentario. No conozco el cuento, además. O no sé, o si lo leí no me acuerdo en este preciso momento. Bueno, mientras Chris escribe, voy a continuar un poco. Sorry. Ay, no sé qué hice. Ya. El tiempo, sobre las formas del tiempo. No es un tiempo histórico, ¿verdad? Es decir, no podemos ubicar con precisión en qué periodo. No es una novela que no dice, claro, esto es una como los cuentos de Magón, ¿verdad? O como La Fermita de Aquileo Echeverría, que uno puede ubicar, ¿verdad? ¿Dónde está, en qué momento está pasando lo que está pasando, ¿verdad? O en la novela de Carlos Luis Fallas. En Aquileo Echeverría uno dice, claro, esto es el gobierno de Juan José Rodríguez, ¿verdad? O el asesinato de Mori Cañas, ¿verdad? Que es en los cuentos de Magón, eso aparece ubicado en la novela como es una novela con tiempo histórico dentro de ella. O Marco Ramírez, ¿verdad? De Carlos Luis Fallas, que hay una parte donde Marco Ramírez, siendo un niño, participa en la quema de la información, en la caída de la dictadura y todo eso. Entonces, dentro de la novela misma, uno ubica histórico, o sea, el cuento está ubicado histórico-socialmente. En el Jaúl no hay ninguna indicación de cuál es la ubicación histórico-social de la novela. ¿Por qué? Porque la novela no tiene tiempo histórico. El Jaúl no ocurre en ninguna parte, pero no ha dejado de ocurrir desde que se escribió, ¿verdad? El Jaúl sigue siendo la vida hoy, ¿verdad? Esta es la idea. Puede ser y por eso también tiene ese elemento trágico, puede ser la... Ya, ok. Sí, no recuerdo el cuento, Chris, tendría que volver a leerlo para, para, para verlo. Lo que sí está claro es que en Yolanda Oreamuno hay lo vamos a ver cuando veamos a Yolanda Oreamuno, hay una animadversión a la tradición costumbrista costarricense, es decir, no le parece eso de que sea el campesino como
el personaje central de las narraciones, o sea, quiere como romper con la fuerza del costumbrismo. O sea, quiere hacer una experimentación donde los sujetos centrales son sujetos urbanos, ¿verdad? Como en la ruta de Salvación, sí, la ruta de Salvación. Y además tiene un ensayo muy elogioso eh, a, a la novela de Adolfo Herrera García, a Juan Varela. Pero tiene un prólogo, de hecho, normalmente los libros de la editorial Costa Rica, cuando publican Juan Varela, de Adolfo Herrera García, hacen una cosa que es muy loca y yo no entiendo por qué lo siguen haciendo, que es que publican juntos el prólogo de Ricardo Jiménez a Juan Varela y el prólogo de Yolanda Ureamuno a Juan Varela. Y los prólogos son contradictorios. O sea, si alguien se toma el tiempo para leerlos, lo que dice Ricardo Jiménez y lo que dice Yolanda Ureamuno es contradictorio entre sí. Pero entonces como que adrede el editor quisiera que uno no entendiera de qué va el libro, ¿verdad? Pero en Ureamuno está claro que lo que le gusta de Juan Varela es que es una ruptura, una crítica a la idea del concho que venía siendo construida desde Aquileo Echeverría. Y en eso ella está muy apuntada. Es decir, es como una defensa, digamos, como ilustrada, ¿no? De esta idea de la ciudad es lo que produce a los hombres libres, decían en Europa en el siglo XII, ¿verdad? Como la ciudad es el centro de la civilización y de la libertad y del progreso, ¿verdad? Y en el campo está más bien como la tradición y como la asfixia de las costumbres no razonadas, ese tipo de cosas. Esa es como la actitud de ella. Y yo creo que en eso se conecta con Max Menos, tiene como el mismo talante. Bueno, pero entonces la otra cosa importante es que es el tiempo histórico, porque entonces el Jaúl podría ser el nombre del pueblo de San Luis de los Jaúles, puede ser una historia de Coronado, ¿verdad? Pero podría ser la historia de Costa Rica también. Puede ser que San Luis de los Jaúles no sea un pueblo de Coronado, sino que sea todo el país es como el Jaúl. O puede ser también una novela sobre la condición humana, el mundo podría ser el Jaúl, ¿verdad? Entonces uno lo puede leer de las tres formas y como no tiene tiempo histórico, no está ubicado, no dice esto pasa en Costa Rica, esto pasa ¿no? en el año 20 durante el gobierno de Ricardo Jiménez, no está en el libro. Entonces tiene este elemento que también está en El domador de pulgas, ¿verdad? Y también dentro de la misma historia, como les había dicho, no hay progreso dentro de la misma historia, no hay progreso, no hay salida, ¿verdad? Dice el texto, el amanecer es como el atardecer, porque sus únicos destinos son la muerte, ¿verdad? La aurora no tiene sentido de renovación. El sol es como la loca de la leyenda, el sol alumbra todos los días un nuevo fracaso, el caminar hacia la muerte, ¿verdad? Entonces, el sol, el amanecer, el aura, que siempre han sido las metáforas de lo nuevo, ¿verdad? O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es poco estudiado en la escuela, se llama Emile Cioran, es un autor trágico, ¿verdad? Lo cité ahora. Cioran tiene la característica Cioran es insomne, digamos, no puede dormir, o no pudo dormir durante mucho tiempo. Yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, varios de ustedes me han dicho que es el primer año que están en la U y así. Entonces, todavía, yo no sé si han sufrido ya insomnio. Ya, bueno, sí, este es el segundo semestre, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes seguro ya han tenido la experiencia de eso, cuando uno pasa directo, que tiene demasiados trabajos en la U y que tiene que pasar un día entero sin dormir, ¿verdad? Eh, y esa experiencia es muy brutal, ¿verdad? Como la idea esta de no haber dormido nunca. Y uno pasa mal todo el día siguiente, ¿verdad? Eh, y lo que dice Cioran es que, claro, la idea del aura para nosotros tiene tanta fuerza
y del amanecer, porque uno duerme, se recupera y siempre el dormir le da a uno la sensación de que todo empieza de nuevo un poco, ¿verdad? Uno duerme y el día comienza y eso. Pero si uno es insomne, el día no terminó nunca, o sea, el día y la noche es como lo mismo, ¿verdad? Es parte de la misma cosa. Y es brutal, es una sensación muy, muy loca. Y si han pasado más tiempo sin dormir, o sea, si no ha sido un día, sino que ha sido dos, es más duro todavía, ¿verdad? Más rudo aún. De hecho, una de las cosas más locas y más brutales que descubrieron los médicos nazis es que los seres humanos no podemos pasar más de 7 días sin dormir, ¿verdad? Después de los 7 días perdemos la razón, ¿verdad? Entonces, la idea de, de que el amanecer y el atardecer es lo mismo, ¿verdad? Que el aura no tiene ningún sentido de renovación, lo que quiere transmitir es justamente este continuo, digamos, donde no hay nada nuevo, ¿verdad? Donde no hay cambio. Y donde no hay futuro tampoco, no hay pasado, no hay futuro, ¿verdad? Todo es como un eterno, lo mismo, ¿verdad? Es como vivir permanentemente con insomnio, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces es un mundo así, digamos, como donde no hubiera nunca un amanecer, ¿verdad? Donde es lo mismo el día que la noche. Luego en relación con, bueno, aquí está el otro mito llevado abajo, ¿verdad? Que es el de el jaúl, ¿verdad? Los campesinos dicen son como el jaúl, entonces aquí hay otro concepto de metáfora, tanto la montaña es un concepto de metáfora como el jaúl, ¿verdad? De los campesinos son como el jaúl. El jaúl es el nombre del pueblo, puede ser una metáfora del país, pero también es una metáfora de los campesinos. Los campesinos son como el jaúl, dice, porque no aman la tierra, porque no es su madre, no hay conexión vital con la tierra. Son blancos que no se han integrado, ¿verdad? Los verdaderos dueños huyeron a la selva y la selva los acogió blandamente, la selva los absorbió, ¿verdad? Ahí aparece otra vez la imagen del miedo a ser devorado. Y dice, los invasores eran 1000 veces más bárbaros que ellos, ¿verdad? Eh, entonces, aparece aquí una cosa que ya habíamos hablado, la relación civilización o barbarie, que es tan importante en el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Y Max Jiménez coloca la barbarie del lado de los actuales pobladores. O sea, el concho es el bárbaro, no el indio, el concho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es enajenado, ¿verdad? Porque no está conectado con la tierra, no es el dueño de la tierra. No tiene esta conexión vital con la tierra, porque los verdaderos dueños de la tierra se les arrebató, ¿verdad? Eh, entonces tenemos pueblos sin tierra y tierra con un pueblo que no es el suyo, ¿verdad? Con un pueblo bárbaro, un pueblo invasor, ¿verdad? Entonces aquí la barbarie no cae del lado de los pueblos originarios, sino que cae del lado de los pobladores, digamos, nosotros somos los bárbaros, ¿verdad? Eh, y esa barbarie no está asociada al pasado español ni nada parecido, ¿verdad? Sino que está asociado a este carácter enajenado, ¿verdad? No conectado con la tierra. Bueno, voy a hacer la primera pausa de la clase. Entonces son las 9:52. Y nos vemos a las 10:02.
Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Em, entonces, aunque en el Jaúl podríamos tener una imagen menos mítica de los indígenas, eventualmente me parece que también puede ser una imagen bastante estereotipada, sobre bastante, digamos, mestiza, en el mal sentido del término, no en el buen sentido del término, de lo que los indígenas son, ¿verdad? Hay un punto que a mí me parece que es muy importante, que para mí está dentro de las razones por las cuales Max Jiménez es tan difícil de asimilar a la vida nacional, que es que en el Jaúl, ustedes pueden ver, hay una duda de la autenticidad de la religión nacional, ¿verdad? Como ustedes saben, Costa Rica es el último estado confesional de Occidente, ¿verdad? No, no hay otro en Occidente. Y en el Jaúl de Maximenes uno puede, así como si en unos fantoches, uno puede ver una crítica a la hipocresía de la cultura de las clases altas costarricenses, de las clases gobernantes, que básicamente eso es lo que trata unos fantoches, es una burla de un matrimonio burgués de los años 20, ¿verdad? Eh, que, que produjo mucho escándalo en el país cuando se produjo, porque como Costa Rica es una sociedad muy pequeñita, todo el mundo sabía quién era la pareja de la que estaban hablando. Entonces, aunque él no dice el nombre en ninguna parte, o sea, son unos fantoches, literalmente, ¿verdad? Un fantoche es un, como un hombre de paja, eso es un fantoche, ¿verdad? O sea, como algo que parece, como cuando uno hace un hombre de paja, ¿cómo se llama? Un espantapájaros, eso es un fantoche. Este, pero como todo el mundo sabe quién es quién en Costa Rica y más en los años 20, entonces todo el mundo sabía quién era la pareja de la que estaban hablando. Pero aunque no tiene nombre, eh, es una crítica, digamos, a la hipocresía de las capas medias altas. Y esa idea, la crítica a la hipocresía, la crítica a la inautenticidad, diríamos más en filosófico, que yo creo que es lo que quiere transmitir él, eh, también se traslada a la religión. Y aquí hay un punto muy importante, porque el liberalismo, aunque se enfrenta al poder político y al poder económico de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, no modifica la constitucionalidad de la iglesia católica. Y en Max Jiménez, a diferencia de en otras tradiciones, por ejemplo, en contra de lo que mayoritariamente se decía en la propaganda de la época de Guerra Fría, por ejemplo, los comunistas costarricenses no son particularmente anticatólicos, anti-iglesia católica, ¿verdad? Es decir, más bien, o sea, lo vamos a ver cuando veamos a Manuel Mora, son materialistas dialécticos, digamos, como se decía en la época, ¿verdad? No eran creyentes, eh, pero su actitud hacia la religión es una actitud, ¿cómo decirlo?, comprensiva, paternalista, podría ser. O sea, uno a las novelas, digamos, de Fallas o de Carmen Lira y no hay, digamos, la actitud es más un poco como que los valores, es un poco como una actitud de, bueno, para amar al prójimo no hay que creer en Dios, eso se puede hacer sin creer en Dios, ¿verdad? Entonces, un poco como que lo importante no es la creencia dogmática en Dios, sino como la actitud que representa
digamos, el amor al prójimo. Y un poco, en ese sentido, los comunistas serían más cristianos que los cristianos, porque son los que más llevan adelante los valores del cristianismo a la vida real. Un poco así es como se presentan. Y era una forma como defensiva, digamos, de los ataques que la Iglesia Católica hacía contra la influencia de los comunistas en los sectores populares. Entonces era una forma como de no quedar aislados, digamos, de los sectores populares. Aunque no siempre les servía, pero si uno lee a Manuel Mora y a Carmen Lee, un poco es como hace la actitud, ¿verdad? Y ya luego, además, en los años 40, hay una alianza política directamente con la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿verdad? A la que hasta nuestros días, digamos, quienes defienden la herencia de Manuel Mora o se consideran seguidores de su obra y eso, la siguen viendo como un gran momento estratégico del pensamiento de Mora, ¿verdad? Pero eso lo veremos más después. En Max Jiménez no es así, ¿verdad? Es decir, para él la religión es una forma de comunidad perversa, ¿verdad? O sea, la gente va a la iglesia a chismear, a hablar de los demás, ¿verdad? Y para eso es que va a la iglesia, ¿verdad? Es una forma como pervertida de la comunicación, el chisme, el choteo, vamos, como formas hipócritas, impuras, pero también dañinas, ¿verdad? O sea, como agresivas en el sentido que se hace para dañar a otra persona, ¿verdad? Que no dañinas para uno, sino que dañinas para otra persona ajena, ¿verdad? Para el prójimo. Él dice, le dan una gran casa a Dios, pero viven en unos ranchos miserables, ¿verdad? La Semana Santa siempre es peligrosa en San Luis de los Jaúles. Entonces, el sacerdote, la iglesia, el cura de la localidad, es presentado en el Jaúl de la peor forma también, ¿verdad? Es un tipo que no tiene ninguna relación con la religiosidad, es tan profano como cualquiera de los miembros de San Luis de los Jaúles, es tan malo, tan perverso como cualquiera de los miembros de San Luis de los Jaúles. De hecho, anda en jeans todo el rato para no llenarse de fango, ¿verdad? Porque no podría usar ni siquiera sotana. Y se pasa peleando, ¿verdad? Por siempre. Se pasa yendo a los puños. O sea, no es un hombre de paz, ¿verdad? No es un hombre que represente la idea de la paz cristiana ni nada parecido. Es un buscapleitos, ¿verdad? Y, y Y bueno, la imagen de la Semana Santa también es una burla, ¿verdad? Una burla a toda la tradición, por enajenada, ¿verdad? Porque es la imagen de la procesión cristiana en medio de una montaña llena de lluvia, llena de fango, ¿verdad? No como la imagen de la Semana Santa que ocurre en Palestina, que es muy bien caliente, ¿verdad? Eh, y como una demostración como mal hecha, como una demostración fantoche, ¿verdad? Una reproducción fantoche de la real pasión de Cristo, pero que además los propios campesinos no entienden, ¿verdad? Entonces esa es la parte donde el señor Santiago se mete a la procesión, ¿verdad? Para defender a nuestro Señor Jesucristo, porque los romanos le están pegando y cómo le van a pegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza un pleito, ¿verdad? Ahí en medio se tiene que meter el cura, ¿verdad? Y entonces ni siquiera en una Semana Santa se puede hacer bien, ¿verdad? Por esta inautenticidad, ¿verdad? Pero también por estas formas brutales, digamos, que tienen los miembros de San Luis de los Jaúles que ni siquiera pueden tener como imaginación metafórica, ¿verdad? No agarran que la Semana Santa es una representación, digamos, metafórica de la pasión de Cristo, sino que creen que es algo que está pasando realmente. Y por eso se meten a defender a Cristo, digamos, contra los romanos. También aparece una imagen degradada de la mujer, ¿verdad? No aparece como una alternativa, digamos, las figuras femeninas no son una alternativa a las figuras de los varones, ¿verdad? Por eso es trágico. Dice, recibe palos, es igual de bestial que su compañero por no rechazarlo. Aparece este problema que es interesante, yo no he visto que alguien la haya trabajado como con más detalle, pero aparece una conexión con Carmen Lira, que en el Jaúl las mujeres aparecen como siempre pariendo, ¿verdad? Y evidentemente estamos en un periodo anterior al desarrollo de los sistemas de salud y anterior a la generalización del uso de anticonceptivos y todo esto.
pero aparece como siempre pariendo, ¿verdad? Eh, dice el vientre que sostiene una nueva deformidad, ¿verdad? En eso. O sea, la infancia tampoco es un momento de un nuevo empezar, solo representa una nueva deformidad. Nuevamente con esta idea que transmite el Jaúl de que no hay nuevos comienzos, o sea, no hay esperanza en las mujeres, no hay esperanza en los niños, no hay esperanza en el futuro, ¿verdad? Por eso es que, en un cierto sentido, esto ya lo veremos más con Yolanda Oreamuno, aunque la crítica de Max Jiménez es una crítica muy ácida y muy profunda, y todavía hasta nuestros días es muy difícil de tragar, digamos, para nuestra sociabilidad, para nuestra sensibilidad política y cultural, eh, tiene un defecto al cabo de un rato. Esta es la opinión del profe, entonces pongan ahí, esta es la opinión del profe, por lo tanto debe ser mentira. El problema es que en Máximas parece que no hay salida. O sea, es como esta pesadez, ¿verdad? Y sí, es como pesada, como denso, ¿verdad? Como crudo el ambiente. Y uno no ve, y de hecho él no le permite ver a uno, bueno, dónde podría encontrar una salida. O sea, aunque uno diga, está bien, las críticas están bien, ¿verdad? Es decir, es verdad que la vida rural no es la milpa y los bueyes, sino que es una relación brutal con la naturaleza, entre ellos mismos, con sus parejas. No es el reino de la democracia, sino es el reino del utilitarismo y de las conductas más safias, ¿verdad? De la mayor ajenidad de la política. Eh, la iglesia, digamos, o la religiosidad como una forma hipócrita de relacionarse con su propia comunidad. Digamos que uno diga que está bien, que uno se compra en las críticas, uno dice está bien, tiene razón. Pero ese momento de crítica, ese momento negativo del pensamiento, cómo se transforma en un momento positivo, es decir, bueno, aquí hay una alternativa, digamos, habría una alternativa en la próxima generación, o había una alternativa en las mujeres, o habría una alternativa qué sé yo, en el movimiento obrero, que va a ser la apuesta de los comunistas en los años 30, ¿verdad? En Max Jiménez no hay, no está en la universidad, no está en los jóvenes, no está en los niños, no está en las mujeres, ¿verdad? No está en la naturaleza, no está tampoco en el refugio solitario del genio, tampoco es eso, ¿verdad? Eh, entonces es trágico, es una cosa muy trágica. Eh, Esa es mi opinión, ¿verdad? Eso es el límite eh, que tiene el pensamiento de Max Jiménez. Por eso a mí me parece que aunque se parecen mucho las críticas, vamos a ver más adelante que en eso es políticamente superior Yolanda Oreamuno, como en la idea de como por dónde podría haber una salida a, a este asunto, ¿verdad? Eh, pero digamos, aquí hay una crítica muy fuerte, ¿verdad? La clave es la crítica a la vida falsa, digamos, que está detrás de las imágenes bucólicas de la tranquilidad del pueblo. Yo no sé si alguno de ustedes es de historia del arte o de pintura, ¿verdad? Yo no sé demasiado de pintura, siempre ha sido un defecto, pero eh, probablemente ustedes han visto los cuadros de Tomás Povedano, que es el fundador de Bellas Artes en Costa Rica. Es muy famoso que son las casitas esas, las casitas con techo rojo, pintadas de blanco y la parte de abajo azul, que son las casitas típicas, ¿verdad? Que es un cuadro famoso, ¿verdad? Todo el mundo las ubica, sí, ¿verdad? Las han visto, ¿verdad? Las típicas casas típicas, ¿verdad? Son cuadros de Tomás Povedano. Y hay una cosa que es muy llamativa en los cuadros de Povedano, que a mí siempre me llamó la atención y que tiene que ver mucho con Max Jiménez, es que en esas casas nunca aparece la gente. O sea, aparece la casa, aparece el buey, aparece la carreta, pero la parte de adentro de la casa nunca está retratada, ¿verdad? O sea, los habitantes de esa casa no aparecen, solo aparece la casa, ¿verdad? Y entonces el Jaúl es como una tirada de guante a esta mirada de Tomás Povedano, ¿verdad? Tirada de guante, yo no sé, esa es una expresión como de señor mayor, yo no sé si se entiende. Tirada de guante es como cuando uno reta a alguien, uno le tira el guante, cuando se usaban guantes.
pero ya, ustedes no usan guantes y supongo que no tienen por qué tener claro qué es esa referencia. Yo la uso mucho, pero es por eso. Cuando uno le tira el guante a alguien es cuando está retando a alguien, ¿verdad? O sea, como en el sentido de, bueno, demuéstrame de verdad, retar en el sentido intelectual, obviamente, ¿no? Demuéstrame de verdad de que su tesis es la que está, la que se forma, ¿verdad? Entonces, en Maximénez lo que hace él es retratar cómo es la vida real dentro de esas casitas, que pueden ser muy bonitas, pueden ser muy bucólicas, pueden tener carretas, pueden tener bueyes, pero cómo es la vida de quienes están ahí adentro. Y eso es lo que retrata el Jaul, ¿verdad? Y en ese sentido es una tirada de guante a Povedano y a toda la tradición como bucólica alrededor de la vida campesina y la vida en el pueblo, ¿verdad? La otra cosa, entonces ahí dinamita uno de los mitos. La otra cosa que dinamita, fíjense cómo va rompiendo la idea de la montaña como un valor, eso va para abajo, ¿verdad? La idea del labriego sencillo como un valor, eso tampoco va. La idea de la religiosidad católica, apostólica y romana, de la religiosidad mariana, que es la forma de la religiosidad mayoritaria de los costarricenses, tampoco, eso es una hipocresía, ¿verdad? La idea de la familia como el núcleo central en el cual se reproducen las virtudes, eso no está. Y eso es intragable para nosotros, es súper, súper difícil de tragar, ¿verdad? Porque los costarricenses, en general los latinoamericanos, ¿verdad? Pero los costarricenses, en tanto que latinoamericanos, somos sociedades familiaristas, ¿verdad? Es decir, somos sociedades donde las familias son muy importantes, ¿verdad? Eso es una... como vimos cuando hablábamos de Huntington y digamos, de las formas modernas del racismo que existen en el mundo, una de las formas como modernas del racismo, ¿verdad? Que ustedes pueden ver retratadas en casi todas las películas, es que siempre que aparecen latinos en las películas, siempre aparecen llenos de familia, ¿verdad? Es como que los latinos somos felices, rodeados del tío, la prima, la abuelita, el sobrino, ¿verdad? Digamos, de una forma como simpática, porque a mí la película me pareció simpática y todo, y me sacó las lágrimas y todo, y mi hija se burló de mí por eso. En Coco, en la de Disney, ¿verdad? Que Disney es como la ideología en estado puro, ¿verdad? Entonces una película de Disney siempre le sirve a uno para retratar como la ideología en estado puro, ¿verdad? La familia latinoamericana es así, ¿verdad? Es la abuelita, el tío del abuelito, el papá, no sé qué, el tío, el primo, el perro, el gato, y así somos, ¿verdad? Así aparece retratado. Y eso como el pensamiento imperialista, racista, como en las formas modernas de subjetividad colonial, es visto como, eso no es un halago de Disney, eso es visto como una forma, ¿cómo se dice? Como una costumbre degradada, pues, ¿verdad? O sea, es una costumbre bárbara en el sentido suave del término, ¿verdad? Por ejemplo, eso que todas las familias vivan juntas, que vivan varias generaciones juntas, eso, o qué sé yo. Sí, ese tipo de familias ampliadas que tienen los latinoamericanos, que tenemos los latinoamericanos, es visto como raro, porque hasta esta última crisis, ya ahora no, pero tiene que ver con la, ¿cómo se dice? Con la crisis, con la crisis civilizatoria, con la crisis del capitalismo mundial. En Estados Unidos, eso también se puede ver mucho en las películas. Los hijos se van muy temprano de las casas, es un valor social, ¿verdad? O sea, a los 18 años usted tiene que estar fuera de su casa, ¿verdad? Y si no está, es que hay algo malo en usted, digamos, es un signo de que algo malo está pasando en usted, ¿verdad? O sea, tiene que ser que le pasó algo, tiene alguna dificultad o alguna traba muy seria como para no irse, pero a los 18 años tienen que estar fuera, ¿verdad? Nosotros no, se estaba empezando, ¿verdad? Hay mucha gente que sale de la casa de la madre a hacer vida de pareja, muy perfecta, muy, muy, muy normal, muy frecuente en América Latina, ¿verdad? Eh, entonces, eso tiene una explicación, eso es visto mal, ¿verdad? En las representaciones modernas, es una costumbre bárbara, digamos, de los latinos.
Pero eso tiene una explicación material que tiene que ver, o sea, no es una cosa, yo creo que eso tiene una explicación, que es que en América Latina, de las pocas instituciones que uno tiene para refugiarse es la familia, porque el resto de instituciones no funcionan. Entonces, por eso, ¿no? O sea, no hay la cobertura que produce el resto de instituciones educativas, del mercado, de los servicios, no sirven, no funcionan bien. Entonces, casi el único lugar de refugio que hay es la familia. Y bueno, y las organizaciones civiles, las organizaciones sociales son muy perseguidas en América Latina. Entonces tampoco sirven de refugio, más bien pueden ser eventualmente una razón para que alguien te haga algún daño. Entonces la familia es un lugar muy central para protegerse. Ojalá que no haya sido el caso de ninguno de ustedes, pero muchas personas han pasado y han logrado sortear la crisis de estos 7 años, de estos 7 meses refugiados en las familias. O sea, ha sido la familia sobre todo las que han enfrentado la crisis, no el Estado, no los servicios sociales, son las familias las que han parado, digamos, protegido a quienes hay que proteger. Entonces eso nos hace familiares. Eh, por eso, si ustedes se fijan, en Costa Rica siempre, o sea, uno no se puede meter con la familia, ¿verdad? Yo en broma, ustedes son muy chicos, entonces no se acuerdan, pero el primer Fabricio Alvarado fue un señor que se llamó Justo Orozco, que ya ustedes no se acuerdan de eso, que fue como el 2011, que fue la primera vez que apareció como un político fundamentalista cristiano como importante, digamos, que empezó a sonar más en la esfera pública. Y en algún momento, y la lucha contra Justo Orozco como que fortaleció, movilizó mucho el movimiento por la diversidad sexual y todo esto. Pero en algún momento yo me preguntaba cómo alguien se puede tomar, o sea, cómo alguien se puede tomar en serio a Justo Orozco, para bien y para mal, para las dos cosas, ¿verdad? O sea, para bien, o sea, a favor, digamos, estando a favor de sus posiciones, cómo alguien se lo podría tomar en serio, y en contra también, o sea, cómo, porque hay una canción de Fito Páez que dice que uno solo se tiene que elegir enemigos a la altura del conflicto, ¿verdad? Que eso es un buen consejo, ¿verdad? Es decir, si usted se va a pelear con alguien, peleese con alguien que valga la pena, porque no, las peleas siempre son difíciles, siempre son duras, y uno tiene que elegir las peleas que va a dar, ¿verdad? Es decir, entonces, si usted va a pelear de verdad, peleese por algo relevante, importante, con alguien que sea relevante, ¿no? Y Justo Orozco no lo era. Entonces a mí me parecía raro, ¿verdad? Me parecía, o sea, todo bien por el movimiento de la diversidad sexual, a tope, ¿verdad? Muy bien lo que hicieron, pero a mí me parecía raro que una figura tan poco relevante, digamos, tan poco llamativa, tan poco desafiante, jugara un papel tan importante en la vida social del país, y luego todo empezó a tener sentido. Es que tiene que ver con la familia, ¿verdad? Es decir, en el fondo los dos estaban hablando de lo mismo, en el sentido de que para toda esta nueva derecha evangélica, el aumento de los derechos de la comunidad sexualmente diversa y de las mujeres es un atentado contra la familia, y la respuesta que tiene el movimiento por la diversidad sexual es el derecho que ellos también tienen a tener una familia, ¿verdad? O sea, yo lo entendí cuando vi el anuncio de Riviana Pozuelo, que es una empresa de galletas, ¿verdad? Que es una familia sexualmente diversa, pero es una familia muy tradicional, papá, mamá, hijos, regalos, perro, Hyundai, ¿verdad? Todo muy así, muy familia de Navidad, ¿verdad? Preparándose para, no sé, para ir a Ojo de Agua, o sea, como familia costarricense, muy costarricense. Y uno dice, claro, aquí ya entendí por qué es que era tan relevante, porque lo que estaba ahí tensado, discutiéndose, peleándose, era la simbología de la familia. Ese era lo que estaba en terreno, y eso es muy importante en la historia nacional. El único, hay dos autores que ponen como el dedo en la llaga en relación con los límites de la familia, ¿verdad? No como un centro civilizatorio, sino como un centro de brutal, digamos, como un centro de brutalidad, de muerte. Uno es
Maximenes, ¿verdad? Y la familia aparece retratada en su peor forma, ¿verdad? Que es el pasaje del Mosco en el Jaúl, que es un pasaje súper violento y súper brutal, ¿verdad? Es muy dramático. Eh, y la otra es Yolanda Oremuno, ¿verdad? La ruta de salvación, el capítulo 9, creo, sí, ahora tengo la duda, ¿es el 9 o el 11? No sé, es el 9 o el 11, ahora me fijo bien. Pero digamos, hay uno de los capítulos de ella que retrata la casa, ¿verdad? Y describe la casa. Y ese capítulo es brillante porque una pieza de literatura, sin duda, está muy bien escrito y eso, pero retrata como la casa patriarcal típica, ¿verdad? Es una casa cerrada y con una representación hacia afuera, uno no puede entrar, o sea, para entrar a la casa tiene que como quedarse en una estancia, entonces uno nunca sabe qué pasa dentro de la casa realmente, ¿verdad? Y adentro de la casa es todas las formas variadas de la violencia y de la violencia patriarcal, ¿verdad? Está muy bien pensado ese capítulo, ¿verdad? Es muy, vale la pena no solo leérselo, sino como meditar sobre ese capítulo, ¿verdad? Entonces aquí hace otra cosa que nos hace muy difícil tragar eso porque digamos, golpea contra, contra la tradición familiarista, ¿verdad? Es como si en medio de esta polémica, ¿verdad? De si familia tradicional, familia diversa, alguien pasara a decir, no, pero ¿para qué familia? Entonces, ya tres variantes para nosotros es demasiado, ¿verdad? No. O a favor de la familia diversa o a favor de la familia tradicional, pero que alguien diga que no haya familias, ahí eso no, ¿verdad? Entonces, esa es la, la parte difícil de tragar, ¿verdad? De Max Jiménez, y por la cual tenemos tantas dificultades para recibirlo. Y el otro mito por el que va a saco también es el de la blanquitud, ¿verdad? Porque desde el pensamiento liberal, y eso es muy, digamos, es como el elemento de mayor crítica que uno le podría hacer, bueno, hay varios elementos de crítica que uno le podría hacer a la tradición liberal, eh, pero este es uno importante, que tiene que ver, sobre todo los liberales fueron los que más enfatizaron en construir una narrativa que asocia la blanquitud y la racionalidad al país, ¿verdad? Que es uno de los que sigue siendo uno de los santos y señas del país, ¿verdad? Que es, Costa Rica es un país de gente blanca, ¿verdad? Y como es gente blanca, es racional además, ¿verdad? Eso tenía y como es racional, es democrática. Es como esa la línea, ¿verdad? Es un país de gente blanca, mayoritariamente blanca. Como es blanca, es racional. Y como es racional, es democrática, ¿verdad? Entonces, esas tres puntadas van siempre juntas, ¿verdad? Eh, la idea de la blanquitud, eso tiene una historia interesante desde el punto de vista de, de cómo se armó el país. No es una cosa solo ideológica, también tuvo que ver mucho con las migraciones, por ejemplo. Hay un artículo muy interesante hay dos artículos muy interesantes sobre las migraciones chinas en el país y sobre la lucha de clases de los trabajadores chinos, las huelgas que organizaron los trabajadores chinos al puro inicio del movimiento obrero. Eh, y durante mucho tiempo la migración de población china estuvo prohibida en el país, estuvo controlada, ¿verdad? Porque hubo una idea de que había que atraer migración deseable, ¿verdad? Y esa migración deseable era migración europea, ¿verdad? Alemana, española, italiana, ¿verdad? Sobre todo alemana, ¿verdad? Entonces, muchos de las familias ricas del país son gente de apellido alemán, ¿verdad? Como los Romoser, como los Friederspiel, son apellidos alemanes, los Lehmann, ¿verdad? Y muchos de los colonizadores de los pueblos también son alemanes, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno de ustedes es de San Ramón, muchos de los primeros colonizadores son alemanes o polacos, ¿verdad? Eh, entonces hubo una política activa del Estado, digamos, que tiene que ver con las ideas racistas que había en el siglo XIX, como de una especie de transfusión de sangre, ¿verdad? Como que los males de los latinos se iban a quitar, se iban a limpiar con una especie de transfusión de sangre laboriosa,
¿verdad? Y la sangre laboriosa viene de pueblos laboriosos, como los catalanes, o como los alemanes, ¿verdad? O como los ingleses, que son gente laboriosa, y no de gente perezosa, ¿verdad? ¿Y quiénes son los perezosos? Los jamaiquinos, los chinos, los turcos, ¿verdad? Entonces, esa migración fue controlada para que no hubiera una migración aluvional de chinos. Sin embargo, por ejemplo, hay una muy importante comunidad china en Costa Rica, una de las más antiguas, ¿verdad? De la que sabemos muy poco en general. Ha sido poco, digamos, todas las grandes comunidades migrantes han sido poco reivindicadas dentro de la historia del pensamiento nacional. Digamos, las tradiciones como chinas de pensamiento, las tradiciones afrodescendientes de pensamiento, son relativamente poco reivindicadas y bastante poco conocidas en el país. O cuando se le reconoce como de una forma como subordinada, ¿verdad? Es una integración despectiva. Por ejemplo, eh, con los afrodescendientes uno dice, claro, son muy importantes porque si no, no podríamos ir al mundial, porque todos los futbolistas son negros. ¿Verdad? Los negros son importantes porque juegan bien al fútbol, ¿no? O sea, es por eso. O porque bailan bien, ¿verdad? Por los carnavales. Entonces no los ubicamos en el lugar como del pensamiento, de la razón, de los valores como simbólicos, ¿verdad? Eh, Aunque eso, bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo y hay que ver en qué periodo histórico exactamente. Pero, pero además, la blanquitud ha servido para reforzar además la xenofobia contra los nicaragüenses. En el proceso de la tensión entre Costa Rica y Nicaragua, siempre hay una tensión que asocia la blanquitud a lo costarricense y la no blanquitud a los nicaragüenses, ¿verdad? Y por lo tanto, la democracia a lo costarricense, la dictadura a los nicaragüenses, ¿verdad? O la violencia a los nicaragüenses, la no violencia a lo costarricense. Entonces, es uno de como de los andamios ideológicos más usados del país, ¿verdad? Y Max Jiménez va a saco contra eso también. Desde los pocos autores que ve que la blanquitud es una desgracia para el país, ¿verdad? Es una desgracia, es una degeneración, es una desintegración con el paisaje. Y ahí sí, curiosamente, sí ahí uno puede ver como una cosa más optimista de él cuando retrata, pero no en la escritura, en la pintura. Cuando retrata la negritud, ahí está retratado de una mejor forma, de una forma como más optimista, ¿verdad? Parecería que, que, que Max Jiménez, por lo menos en sus pinturas, sí ve en lo afro, en la herencia afrodescendiente, una posibilidad de algo diferente, ¿verdad? Pero lo curioso es que lo hace en relación con los afrodescendientes cubanos, no lo hace en relación con los afrocostarricenses, ¿verdad? No es una reflexión sobre los jamaiquinos, ¿verdad? Sobre la herencia jamaiquina. Para hacer eso hay que esperar hasta el surgimiento del garveyismo en los años 20, ¿verdad? Que lo veremos luego y está en The Vote también, ¿verdad? El jaúl, ¿verdad? Entonces, los campesinos son como el jaúl, que son árboles solitarios y trágicos, ¿verdad? Entonces, el individualismo no es visto como individualismo, es visto como soledad. Eh, el jaúl es antinatural, no es un árbol típico de Costa Rica, sino que es importado, igual que fue importada la rosa blanca, ¿verdad? De la colonia. Envenena los ríos, es un árbol de bajo precio, de calidad inferior, y sirve para fabricar ataúdes, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento de tragedia también, ¿verdad? Que tiene que ver con el ser para la muerte, ¿verdad? Que es un poco como él, en eso se repite mucho, ¿verdad? En Max Jiménez, como este ser para la muerte, este destino para morir, ¿verdad? Que lo hace muy trágico, ¿verdad? Eh, la representación del concho, que está en la página, bueno, cuando ven la exposición aquí, esa referencia es para el lugar de la página donde está, ¿verdad? Pues la referencia. Entonces, señor Santiago es la representación del concho que él hace, ¿verdad? Entonces, primero, no le sirven a nadie,
no le temen a nada, habían dominado la lluvia y la montaña, eran una fuerza de la naturaleza y como toda fuerza de la naturaleza son letales, ¿verdad? Y representa esto, dice, no le dejaban ser el Señor que sería en el reino de la fuerza completa, ¿verdad? Entonces, ese diagnóstico a mí me parece muy interesante porque ese no lo dejaban ser el Señor que él sería en el reino de la fuerza completa, tiene que ver mucho con la forma de la sociabilidad y la cultura política en Costa Rica, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben que, bueno, antes de que viniera el coronavirus, la principal causa de muerte en Costa Rica, sobre todo entre varones, o sea, en general, pero más entre varones, eh, son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Es la principal causa de muerte en Costa Rica. Y si ustedes tienen amigos extranjeros, le pueden preguntar, pero en Costa Rica la gente cree que las leyes de tránsito son como opcionales, ¿verdad? Son como consejos, ¿verdad? Y la gente se enoja si alguien lo hace cumplir la ley, ¿verdad? Que es una ley para todos, ¿verdad? En su vida diaria, ¿verdad? No en las grandes leyes, ¿verdad? Que normalmente en momentos normales los costarricenses respetan y admiran, ¿verdad? Sino en las pequeñas leyes, ¿verdad? En las leyes que les dicen cómo deberían conducir, cómo deberían usar la máscara. Yo creo que con la reacción hacia las máscaras fue muy parecido, ¿verdad? Como esta idea de a mí no me tienen que decir por qué cómo me tengo que poner, o cómo tengo que conducir, o qué ropa me tengo que poner, o cuándo me tengo que poner la máscara. Esa actitud es la actitud de Daniel Santiago, ¿verdad? Y uno le parecería, sobre todo si no lo ha pensado bien, si no lo ha meditado bien, o si no conoce como más la historia del país y de las cosas que han escrito, y de la literatura y todo esto, uno diría, no, qué mal esta generación, qué mal que las personas hoy no entiendan por qué tendrían que seguir las leyes de tránsito, por qué tendrían que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, en Max Jiménez hay una clave para eso, que tal vez no es esta generación, tal vez eso está muy arraigado en una cultura que se ha idealizado mucho, ¿verdad? Así como, así como se ha idealizado la idea del campesino en el sentido este de la milpa y los bueyes y la soledad primigenia y no necesitar a nadie y no, no envidiar los goces de Europa y todo este tipo de cosas que dice Caña Dulce, en el retrato que Max Jiménez nos presenta del Concho, está bien, puede ser que sea, o sea, hay como una idealización que es esta idea de la libertad primigenia que da la vida en el campo, ¿verdad? Es está. Pero también es un tipo que es incapaz de entender la importancia de las leyes comunitarias, digamos, de las leyes que protegen a todo el mundo, ¿verdad? Y si se fijan en el comportamiento de señor Santiago y de sus hijos, es eso, ¿verdad? No entiende las leyes de la iglesia, no entiende las leyes de la política y no las respetan. No entienden, roban por deporte, ¿verdad? Entonces, como las leyes que tienen que ver con, las leyes y las normas que tienen que ver con proteger a la comunidad, no la respetan, porque no lo quieren hacer, porque no está en ser concho eso, ¿verdad? Los conchos no hacen eso. Son los, son sus señores en el reino de la completa fuerza, ¿verdad? Entonces, yo creo que si uno lee a Max Jiménez y lee a señor Santiago, uno dice, hay muchos señor Santiagos por las calles y por las carreteras del país. Y cada vez que aparece eso, ¿verdad? Cada vez que aparece estos comportamientos que nos parecen irracionales en el fondo, ¿verdad? Como, qué sé yo, no respetar ¿cómo se llama? Las señas de tránsito, ¿verdad? Las agujas y eh, las cosas esas que ponen en la 27 que siempre se las roban, ¿verdad? Que uno dice, ¿para qué hace eso? Eso no, es raro, ¿verdad? Uno pensaría que es como un simple comportamiento irracional, pero decirle a alguien que tiene un comportamiento irracional, bueno, es importante decírselo si uno considera que alguien está siendo irracional, pero más importante que eso es intentar explicar por qué.
sea, porque siendo tan obvio que hay otra cosa más racional para hacer, porque la gente siempre elegiría como hacer otra cosa, ¿verdad? Eh, y ahí hay que buscar esa respuesta en la historia nacional y en la cultura nacional, ¿verdad? Entonces a mí me parece que hay algo de eso, ¿verdad? Con esta, porque digamos, señor Santiago, que es la representación del concho, es como un pequeño déspota, ¿verdad? Como no es un gran señor, no es un gran terrateniente, no es un político profesional, no ese es el tipo de despotismo que quiere retratar Max Jiménez, y no le interesa retratar ese despotismo, ¿verdad? No es el despotismo del rey, no es el despotismo del presidente, o sea, no es una novela como El señor presidente de Asturias o como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez o como Robin Hood o como Ivanhoe de Walter Scott. No es ese tipo de arbitrariedad la que él quiere retratar, sino que es estas pequeñas arbitrariedades que están en la vida cotidiana, digamos, en el mundo profundo de la sociabilidad. Y contra eso es que se va, ¿verdad? Y eso es más difícil de asimilar, pues es más fácil criticar al presidente siempre. Digamos, es más fácil enfrentarse al presidente que enfrentarse a los pequeños señor Santiagos que hay por ahí en el mundo, pero el presidente nunca lo vemos. Es decir, no hay forma que uno, una vez en la vida se habrá topado uno al presidente en algún lado, o alguno de los presidentes, ¿verdad? Salvo que usted esté dedicado profesionalmente a la política profesional, pero la mayoría de gente no tiene esa vida, ¿verdad? Eh, y eh, bueno, aquí también, ¿verdad? Lo de la familia, el robo tiene un carácter deportivo, ¿verdad? Se roba por necesidad y por espíritu. Los vecinos se roban desde la leña hasta las mujeres, ¿verdad? La escuela tampoco es un centro de civilización, ¿verdad? Esto es otra crítica, en eso coincide con Luisa González. La pedagogía no resuelve el hambre, ¿verdad? Primero hay que resolver el hambre para que la pedagogía tenga sentido. Detecta también que hay una cuestión social candente por resolver, que tiene que ser resuelta. No tiene respuestas para eso habría que esperar a la generación que sigue, que es la generación comunista. Y bueno, también hay una reflexión sobre el Estado y sobre la política que para él aparece como un poder arbitrario, ¿verdad? Entonces tampoco es una salida por el lado de la política para él, ¿verdad? Que es lo que va a intentar el Partido Comunista. ¿Maximénez era machista? No sé, es una buena pregunta, Mariela. Es una muy buena pregunta. Es que en una parte, en una lectura, él decía como que los hombres no habían logrado algo, pero menos las mujeres lo iban a lograr. Entonces me pareció como un pensamiento muy machista. Puede ser que sí, puede ser. Hay varias que son así, me parece. Y lo que sí te puedo decir con claridad eh, es que el retrato que hace en El Jaúl de las mujeres es un retrato bastante misógino, sin duda. Porque no, las mujeres no son una alternativa en El Jaúl, o sea, son peores que los hombres, ¿verdad? Pues sobre todo en la parte del Mosco. Ahora, en El Jaúl, en los retratos que hacen los poemas, sobre todo en los poemas asociados a las mujeres cubanas, me parece que hay otra cosa, hay como otra sensibilidad, ¿verdad? Pero no estoy seguro y no he leído si alguien ha tratado más a profundidad el tema. Sí, en el Jaúl me parece que categóricamente sí, hay una representación, sí, misógina de las mujeres en el Jaúl, ¿verdad? Y me parece que la representación en la pintura no necesariamente, ¿verdad? Si uno ve los cuadros en la pintura, me parece que hay otra cosa, ¿verdad? Más diferente. Pero es una muy buena pregunta, nunca me la habían preguntado en relación con Maximiliano. Esa es mi respuesta primera, pero si luego ya me vas a dejar pensando toda la semana y si encuentro una mejor respuesta que la que acabo de dar, la próxima clase la doy. Pero digamos, mi respuesta así de fantástico, haría la pregunta, eh, es esa. Bueno, vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo lunes. Entonces, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.
Luego, profe, muchas gracias, que tenga un buen día.